El millonario de luto descubre que la niña mendiga le dio su última galleta en su peor momento. Carlos caminaba sin rumbo bajo la lluvia fría, que moja hasta los huesos. La ciudad se partía en dos. Arriba, torres de vidrio donde el oro brilla sin parar. Abajo, calles sin salida, sin futuro. Su alma, rota desde que perdió a su esposa en ese accidente brutal, parecía hundirse con cada paso. Los flashes de su viejo mundo, bailes, cenas interminables, contratos millonarios, se veían vacíos, huecos, muertos junto a ella. Ese día el cielo caía en carbón y gris. La gente cruzaba rápido, con miedo o indiferencia. De repente, en un rincón olvidado por el sol y la esperanza, apareció ella, Sofía, una niña con ojos grandes, llenos de historias secretas y cansancio. La ropa rota, las manos sucias, pero una sonrisa que sorprendía en medio de... Sin palabras, sin mucho gesto, solo ese pedazo de pan dulce como si fuera el tesoro más valioso del mundo. La brisa congeló el momento. Carlos sintió un nudo desgarrador en el pecho, como si ese gesto simple le clavara un puñal de verdad en el alma. ¿Cómo podía esa niña entregar su único alimento a un desconocido, sin ni siquiera pedir algo a cambio? La gente que pasaba se quedó mirando. Comentaban en voz baja, algunos con un dejo de asombro, otros con rabia o desprecio. ¿Por qué ese millonario perdido ahí con una mendiga? ¡Qué extraño juego está jugándose! Susurros cortaban el aire, pero Carlos a solo le veía a ella, la niña que le había dado un pedazo de humanidad cuando él no tenía nada que ofrecer. Algo en esa mirada le rompió la coraza que ni siquiera sabía que tenía puesta. De ese encuentro nació una chispa rara, un silencio tenso, como una pausa en el ruido caótico que gobernaba la ciudad. Hizo que todo pareciera detenerse. Pero no todo era lo que parecía. Carlos comenzó a notar algo extraño en Sofía, la forma en que miraba a su alrededor, sus palabras esquivas, una sombra que no encajaba con su sonrisa. Mientras caminaban juntos, la distancia entre ellos se acortaba. Carlos quiso saber más, y cuando pensó que podría encontrar una respuesta sencilla, una verdad oculta emergió. Sofía no era solo una niña sin hogar, tenía secretos que podrían estar conectados a él, a su historia, a ese dolor que parecía una cárcel sin llave. Pero justo cuando parecía que esa amistad tímida podía sanar algo roto, un fantasma del pasado apareció. Un socio suyo, alguien con rencores tan profundos como oscuros, volvió con intenciones peligrosas. Él no solo quería recuperar lo que creía suyo, sino que llevaba en la mira a Sofía, la luz de ese encuentro improbable. El lujo, el poder, todo eso podría destruirlo todo. Carlos sintió el peso del mundo caer sobre sus hombros otra vez. ¿Regresaría a la vida vacía que dejó atrás? ¿O arriesgaría todo? Cada paso hacia adelante era un salto al vacío. ¿Y si en esa oscuridad se encontraba algo más aterrador todavía? ¿O tal vez lo que necesitaba para sanar? Pero en el fondo algo gritaba, el peligro acechaba, y no serían solo ellos dos los que saldrían lastimados. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo, para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Carlos sintió el peso del mundo caer sobre sus hombros otra vez. La mirada, cada paso hacia adelante era un salto al vacío. De repente, un ruido sordo retumbó en el aire. Un grito desgarrador. Carlos se congeló. El sonido provenía de un callejón cercano. Instintivamente lo siguió. Sofía, con pasos titubeantes, lo alcanzó.
pero había un miedo palpable en su mirada. El mundo alrededor se oscureció y la curiosidad se transformó en inquietud. El callejón estaba iluminado por un par de luces parpadeantes de un restaurante en la esquina. Y mientras se acercaban, el escenario que encontraron era aterrador. Un hombre, tachado de ira, forcejeaba con un grupo de 3 personas. El hombre, en particular, tenía un aire familiar que Carlos no podía ignorar. De golpe, recordó. Era un viejo socio de negaciones, Juan. Había seguido su rastre en la sombra, alimentando rencores que Carlos había creído enterrados. «Sofía, atrás», Carlos gritó, pero ya era tarde. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre se volvió y sus ojos encontraron los de Sofía. Pánico. El camino hacia adelante se convirtió en un abismo de caos. Juan, sin perder tiempo, empujó a uno de los hombres a un lado y como un rayo se abalanzó hacia la niña. «¿Eres tú? ¿Qué haces aquí?». Juan se burló, reflejando la furia acumulada de años. «¿Acaso la niña te enseñó un sentido de responsabilidad, Carlos?». «Qué patético». Sofía temblaba. Un pequeño pájaro asustado, atrapada en la tormenta. Carlos dio un paso adelante, su corazón latiendo en descontrol. Intentó usar su voz más firme. «No te acerques a ella». Pero en lugar de ser un salvador, se sintió impotente, tan expuesto como un náufrago. «¿Crees que aún tienes el poder para protegerla? Esta vida es dura y tú lo sabes muy bien». Juan sonrió como un depredador, disfrutando del miedo que irradiaban Carlos y Sofía. Fue entonces cuando todo cambió de un modo que ninguno de los presentes hubiera podido anticipar. Sofía, con un coraje que no había dejado entrever anteriormente, se plantó frente a Carlos. «Detente». «No tienes que hacer esto». Su voz resonó. La niña dio un paso adelante. Sus ojos eran llamas que ardían contra la oscuridad del callejón. En un instante, las palabras de Sofía liberaron algo en el aire. Juan, impactado, se detuvo. Durante un segundo, su expresión se transformó. «¿Tú? No puede ser». Su voz perdió fuerza, como si las raíces de su veneno se hubieran deshecho. «¿Eres? No puede ser posible». Carlos sintió el giro del mundo. Sofía no era solo una niña de la calle. Su mirada ya no era de sufrimiento, era de reconocimiento, de conocimiento, como si toda la historia de su vida estuviera entrelazada con la de Juan. El pasado de Carlos y la inocencia de Sofía cobraron vida en ese instante fatídico. Una verdad colosal emergió, desmoronando lo que creía saber. Mientras todo volvía a girar a su alrededor, Carlos se sintió como un espectador en su propia historia. La revelación hizo eco en su mente. ¿Qué secretos llevaba Sofía? ¿Quién era ella realmente? ¿Por qué Juan la reconocía? El peligro, en lugar de amainar, se intensificaba. Los murmullos de los observadores reverberaban desde lejos, comentando sobre el extraño encuentro. Mientras sus rostros se dibujaban en pánico o curiosidad, el futuro se desdibujaba para Carlos. Con cada nuevo instinto lacerante, su mundo se tambaleaba. La oscuridad empezó a envolverlos de nuevo. Carlos sintió un nudo en la garganta. Algo oscuro se cernía sobre ellos. Sofía podía ser la llave que le salvaría o el catalizador que lo destruiría todo. Detrás de aquel momento de revelación, el abismo se abría, revelando que las conexiones no siempre son lo que parecen. El peligro no solo acechaba, ya estaba aquí. ¿Cómo salir de este embrollo? ¿A quién podría confiar su vida y la de Sofía frente a un fantasma del pasado que rápidamente se acercaba? Cada segundo contaba, y la pregunta retumbaba. ¿Qué otros secretos escondía la niña mendiga que solo parecía ofrecer una galleta? Mientras la tensión en el callejón se podía cortar con un cuchillo, Carlos todavía no podía entender. La mirada de Juan reflejaba confusión y rabia, y Sofía se había convertido en el centro de esa tormenta. El leve susurro de las calles parecía alejarse, como si el mundo entero se detuviera para observar. «¿Eres tú?», repitió Juan. Su voz había perdido la confianza y en su expresión se asomaba el temor. Sofía, firme en su posición, no se movía un centímetro.
Soy quien soy. ¿Qué sabes de mí? ¿Por qué me sigues? El golpe de realidades colisionando le retumbó en la cabeza a Carlos. ¿Qué significaba aquello? La niña que había iluminado su vida en el momento más oscuro se entrelazaba con su pasado, una conexión que nunca había imaginado. Juan se quedó boquiabierto. Su mundo se tambaleó. No es posible, no puede ser. Te creía perdida. Aún temblando, Sofía dio un paso hacia adelante. No soy lo que creías. Nunca fui solo una niña perdida. Sus palabras cortaron el aire como un cuchillo. En el instante que habló, el callejón se tornó un lugar sagrado, donde la verdad emergía del fango. Carlos miró a Sofía como si estuviera viendo a una extraña. ¿Qué significa esto?, preguntó casi sin voz. Las luces temblorosas del restaurante siguieron parpadeando, como si anticiparan una tormenta. Pero la tormenta ya estaba aquí. Juan inhaló profundamente. Sus ojos se llenaron de un fuego rabioso. Tú no sabes en lo que te has metido. No tienes idea de a quién has desafiado. Escupió. Y en ese momento, todo cambió. De repente, una figura emergió de la oscuridad detrás de Juan. Era un hombre de traje negro. Su rostro conocido por los ojos de Carlos. Era Raúl, el antiguo socio que Carlos pensaba perdido. Un hombre con conexiones muy peligrosas que habían dejado un rastro de dolor en el pasado. «Juan, ¿qué haces? No es el momento», gritó Raúl, sus ojos escaneando la situación. «Sabes que ella no debe estar aquí», añadió, apuntando a Sofía. El caos se desbordó. Carlos dio un paso adelante, la adrenalina pulsiendo por sus venas. «¿Qué quieres de ella?». La voz de Carlos resonó, pero se sentía como gritar en el vacío. «Ella es más valiosa de lo que piensas». La voz de Raúl cayó como una losa en el aire. «Lo que tú y Juan no entienden es que Sofía no es solo una niña sin hogar. Es el eslabón perdido de un secreto que muchos desean ocultar. Fue criada en la sombra y tiene más poder del que podrían imaginar». Las palabras de Raúl flotaron en el aire y se hicieron eco en la mente de Carlos. ¿Qué significaba eso? La mirada de Sofía ahora brillaba con algo más que miedo. Era una mezcla de determinación y un resplandor que hablaba de secretos ocultos. «Y puede que tú también estés en peligro. Carlos, ellos vienen por mí, pero también por ti. Hemos compartido más de lo que crees». El mundo de Carlos se desmoronó en cuestión de segundos. «¿Quiénes vienen? ¿Qué sabes, Sofía?». Sus preguntas salieron atropelladas, su mente tratando de procesar lo que estaba sucediendo. «Ya es tarde. Ellos siempre están un paso adelante». Sofía tembló, pero sus ojos jamás se apartaron de Juan y Raúl. En un giro inesperado, la niña que parecía ser una víctima se transformó en un enigma que lo atrapó todo. Sin previo aviso, un rugido sordo resonó detrás de ellos, y una figura emergió del callejón. Acababan de ser rodeados. La multitud que había estado observando se dispersó. Los gritos comenzaron como ecos lejanos, pero pronto se convirtieron en pánico. Carlos miró a Sofía, y en su mirada comprendió. Se hallaban en el epicentro de algo gigantesco. Solo entonces un torrente de luces brillantes iluminó la escena, y la sinfonía de sirenas se mezcló con el caos. Era la policía. ¿Pero acaso llegarían a tiempo para desactivar una bomba de secretos y traiciones que se había armado a sus espaldas? El callejón, que antes parecía ser un espacio de revelación, se convirtió en un laberinto de peligros. Carlos sintió que el futuro se desvanecía. Sabía que estaban atrapados. Preguntó, ¿qué quería Raúl de ella? ¿Y quién más estaba realmente involucrado? La historia estaba lejos de terminar. La verdad, como un monstruo que aguarda en la oscuridad, estaba a punto de liberarse y llevarse todo por delante. Carlos sintió que la presión en su pecho aumentaba, mientras el caos estallaba a su alrededor. Las sirenas ya resonaban, pero la atmósfera en el callejón se sentía aún más pesada con la llegada de Raúl, el socio que había dejado atrás. «No están aquí para protegerte», dijo Raúl, su voz llena de burla. «¿De verdad crees que todo se acabará así?». Sofía se plantó firme frente a Carlos. «No eres quien piensas que eres, Raúl. Tu tiempo se acabó», dijo,
con una voz que resonaba más fuerte de lo que su pequeña figura debería permitir. La escena se congeló. Raúl se rió, un sonido que no disimulaba su miedo. ¿Qué sabes tú? No es nada pequeña. Solo sé que esta ciudad no tiene lugar para los débiles. Pero en su mirada había un destello de preocupación, como si temiera lo que Sofía pudiera desencadenar. ¿Quién es realmente esta niña?, se preguntó Carlos, entre el miedo y la curiosidad. Su mente batallaba con la revelación. Cada palabra de Sofía le parecía más potente que un cañonazo. ¿Qué poder tenía? No tienes que hacer esto, Raúl, intervino Juan, su tono cambiando. La tensión en su rostro se agudizó. Ella no es una amenaza. La amenaza es lo que tú estás buscando. Las palabras de Juan sonaban como un grito, pero hacían eco de algo más oscuro. Antes de que pudiera procesar lo que sucedía, una sombra en el fondo del callejón se movió. Todos se congelaron. Una figura alta apareció, su rostro cubierto con una capucha oscura. De repente, el ambiente se volvió hostil y cargado de electricidad. La figura levantó la mano en un gesto tranquilo, pero su presencia transmitía peligro. «Sofía», gritó el extraño, «es hora de que recuerdes quién eres». Carlos sintió que su mundo se desmoronaba. Sofía palideció, y Carlos se dio cuenta de que su mirada dejaba escapar una mezcla de miedo y reconocimiento. «No, no puede ser», murmuró la niña, como si la voz de ese desconocido le recordara algo que había tratado de olvidar. Raúl se puso tenso. «Tú no estás aquí. No puedes estar aquí. Conoces las reglas». La desesperación en su voz era palpable. Carlos no podía seguir la rapidez de los acontecimientos. ¿Qué está pasando? ¿Quién es? Las preguntas salían frenéticamente de su boca. Era un mar de confusión, y el peligro se intensificaba cada segundo. La figura avanzó, y una sonrisa fría se formó en su rostro. «Se acabaron los juegos, Raúl. Sofía no es solo otra niña de la calle». Con cada palabra su voz hacía eco y resonaba como un trueno. «Ella es la clave de un legado, algo que tú juraste proteger». Un silencio profundo reinó en el callejón. Carlos miró a Sofía, su pequeña cara desencajada por la revelación. «¿Qué legado?», preguntó, su voz temblorosa. La niña se giró lentamente hacia él, y en sus ojos Carlos vio un océano de secretos. «Eres parte de algo mucho más grande, Carlos, y hay personas que harían cualquier cosa para apoderarse de ese poder. Has estado en peligro desde el primer momento en que me conociste». El corazón de Carlos se detuvo. Todo lo que pensaba que conocía se desmoronaba. Sofía, la niña que de alguna manera había iluminado su vida, era parte de un juego que no comprendía. «Esto no es solo tu historia. Hay más en juego», habló la figura, el misterioso desconocido que había parecido surgir de la nada. Era una verdad que golpeó a Carlos como un martillo. Y entonces, como un rayo, todo sucedió. Sofía, con un grito desgarrador, se lanzó hacia la figura encapuchada. «No lo toques. No puedes llevártelo de nuevo». En un movimiento rápido, la figura levantó la mano y una explosión de luz iluminó el callejón, abrumando a todos con un destello cegador. Cuando Carlos finalmente volvió a abrir los ojos, todo había cambiado. Sofía ya no estaba a su lado. El callejón estaba vacío y la figura se había desvanecido. Raúl y Juan desaparecieron en la confusión. El eco de su propio latido retumbaba en sus oídos. La escena anterior se sentía como un sueño. Pero la realidad se asentó en su pecho. Sofía había desaparecido. El caos del callejón se convirtió en un silencio aterrador. Carlos miró a su alrededor, despojado de todo sentido. No solo había perdido a Sofía, sino que un nuevo y abrumador secreto se había revelado. Todo estaba en el aire, y ahora tenía más preguntas que nunca. ¿Quién era realmente Sofía? ¿Y qué pasaría con ellos en este juego de sombras que apenas comenzaba? La incertidumbre lo consumía, y un profundo abismo de misterio se abrió ante él, empujándolo hacia una búsqueda desesperada por respuestas.
Sin Sofía, el futuro se tornaba gris y aterrador. Todo lo que pensaba que sabía se desvanecía como humo en el viento, dejando solo una cosa clara: nada sería igual. Carlos se quedó parado en el callejón, aturdido. La figura encapuchada había desaparecido en un destello de luz, llevándose consigo a Sofía. El eco de su último grito resonaba en su mente. ¿Qué había pasado? Todo se sentía como una pesadilla. La realidad se desvanecía en un calor agobiante que lo envolvía. «¡Sofía!», gritó, pero su voz se perdió en el silencio del callejón. Miró a su alrededor, buscando alguna pista, algo que lo conectara a ella. Raúl y Juan se habían ido, y con ellos todas las respuestas. La culpa se apoderó de él. ¿Cómo había dejado que esto sucediera? El aire estaba pesado. La gente que había mirado con curiosidad ahora se había dispersado. Solo quedan unos pocos murmullos, miradas cargadas de desprecio y compasión. Sentía como un paria entre ellos. Los ojos de los demás lo penetraban, juzgaban. «¿Qué harás ahora, millonario?», parecían preguntar. Carlos se frotó la cara con las manos, tratando de despejar su mente. Todo había cambiado en un instante. ¿Quién era realmente Sofía? La niña que había dado su última galleta y que ahora había revelado un secreto que ni él comprendía. Tenía que encontrarla. ¿Pero cómo? Mientras su mente daba vueltas, un ruido atrajo su atención. Un crujido detrás de él. Se dio la vuelta y un hombre se acercaba. Alto, con una expresión seria. Su chaqueta negra se balanceaba con el viento. Al instante supo que no era alguien común. La mirada del extraño era cálida pero intensa. «Carlos», dijo. Su voz era profunda. «¿Quién eres?», preguntó Carlos con la voz tensa. «Soy Javier, un amigo de Sofía», respondió el hombre. Su tono era casi familiar, como si conociera a Sofía de un modo que Carlos no. «Ella te necesita». «¿Dónde está?». La urgencia brotó de su pecho. Necesitaba respuestas. «Hay cosas que no sabes, las que no podemos explicar aquí», dijo Javier mirando hacia los lados, como si temiera ser observado. «Pero ella está en peligro. Debemos irnos ahora». La confusión y la determinación se sumaron en su interior. «¿Qué peligro? ¿Quién te envía?». «Vienen por ella. Y por ti. No tienes idea de lo que realmente significa su legado», insistió Javier. Sus palabras caían pesadas, cargadas de significado. «Y lo que tú y Sofía representan. Debemos movernos antes de que sea demasiado tarde». A medida que Carlos lo seguía, su mente giraba. ¿Qué legado? La pérdida de Sofía lo consumía, pero Javier tenía respuestas. Al caminar por el oscuro callejón, un grito afilado rasgó el aire. Carlos se congeló. «¡No, detente!», gritó, cuando una figura apareció de repente. Era Juan, pero algo en él había cambiado. En su mano sostenía un arma. «Ya no puedes escapar, Carlos. Y tú tampoco, Javier», dijo. Su voz temblaba entre la ira y la locura. «¿Qué significa esto?». Carlos sentía que la tierra se deslizaba bajo sus pies. La revelación de quién era Sofía se torcía en su mente. Juan había llegado con una venganza, pero había algo más en sus ojos. «¿Puedo ser honesto, Carlos? No soy solo un socio resentido», dijo Juan, su sonrisa distorsionada en el rostro. «Soy parte de un plan más grande. Y tú eres una pieza clave». Carlos miró a Javier buscando respuestas, y en ese instante un estallido de luz llenó el callejón. Un grupo de hombres armados apareció de repente, rodeando a Carlos y Javier. Un sudor frío cubrió la frente de Carlos. Era un juego de ajedrez en el que él no conocía las reglas. «Entreguen a Sofía y nadie saldrá herido», dijo uno de los hombres. Su voz era helada. Carlos sintió un nudo en el estómago. Todo su mundo se había puesto patas arriba. ¿Qué había hecho para merecer esto? A medida que la tensión aumentaba, una voz resonó en su mente. ¿Quién era realmente Sofía? La clave de todo, justo en el borde de sus manos, la única respuesta que tanto necesitaba. Pero ahora
La situación se había vuelto más peligrosa. ¿Era Sofía la salvación o la condena? El tiempo se detuvo. La oscuridad amenazaba por encima de ellos. No era solo su vida en juego. Era un mundo lleno de secretos y traiciones que jamás imaginó. Y él tenía que desenterrar la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Carlos se quedó paralizado. La tensión era tan palpable que podía cortarse con un cuchillo. Juan, con el arma en mano y una mirada que mezclaba rabia y miedo, esperaba, listo para atacar. A su alrededor, los hombres armados formaban un círculo, sus sombras alargándose y fusionándose en la penumbra del callejón. Javier se colocó entre Carlos y Juan. «No lo hagas, esto no te beneficiará», le advirtió, su voz profunda resonando con firmeza. Pero Carlos no podía quitar su mirada de la cara distorsionada de Juan. Veía su odio arder, y la amenaza flotaba en el aire como un nubarrón oscuro. «Lo siento, Carlos», dijo Juan, su voz temblando. «Este es el final. Pero no puedo dejar que toques a Sofía. Ella es mi única oportunidad». «¿Tu oportunidad para qué? ¿Para qué, Juan?» Carlos no podía contenerse. «Eres un traidor. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué ahora?» En ese preciso instante, todo se descontroló. El sonido de un disparo reverberó en el aire y el tiempo pareció detenerse. Carlos sintió una explosión de calor y se dio cuenta de que no era él quien había disparado. Santiago, un conocido que pensaba que estaba al margen, había atacado por la espalda. Una traición escondida como un demonio en la sombra. La confusión llenó el aire como un humo denso. El proyectil había impactado en la pierna de uno de los secuaces de Juan, que cayó al suelo con un grito desgarrador, desatando un torbellino de caos. «¡Corre!», gritó Javier empujando a Carlos hacia atrás, mientras el callejón se inundaba de gritos y balas. Todo se había vuelto campo de batalla. Carlos vio a Sofía en su mente, recordando su sonrisa y la luz que parecía emanar de ella. «¡Sofía!». El grito salió de sus labios sin querer. Sin embargo, la verdad le golpeó como un puño. No sabía dónde estaba. Su temor creció, aplastando su pecho. Pero lo más extraño ocurrió en ese momento. Una figura encapuchada apareció de la nada, saltando por encima de los cuerpos caídos. Sostenía algo en la mano, un pequeño objeto brillante. Cuando la figura hizo contacto visual con Carlos, reconoció los ojos de Sofía. «¡Sofía!», exclamó él, confundido pero aliviado. Pero algo en su mirada era distinto. Había un brillo de determinación, no de miedo. Ella alzó el objeto, una pequeña caja de metal, antigua, con grabados que reflejaban destellos de luz. «¡Es esto! ¡Es la clave!», anunció Sofía, su voz resonante. El caos disminuyó un segundo mientras todos se giraban hacia ella. Juan, sorprendido, entrecerró los ojos. «Oh, no debes tener eso». Pero Sofía estaba firme. «No soy solo una niña cualquiera, Juan. Nunca lo fui». La afirmación le dio a Carlos un escalofrío. ¿Qué estaba sucediendo? La figura encapuchada giró hacia Juan y lo enfrentó. «Es hora de que conozcas la verdad». Cuando habló, su voz tenía un eco que resonó en el fondo del callejón. Carlos sintió un giro en el estómago. Esta voz era conocida. Era la de Raúl. «¿Qué? No puedes estar aquí», titubeó Juan, claramente tenso. El choque era evidente. «Hay cosas que no sabes, hermano», dijo Raúl, acercándose. «Sofía y tú, Carlos, son parte de algo más grande. Todo ha sido parte de un plan». Y entonces el corazón de Carlos se detuvo. Raúl no era el villano que pensaba. Era el héroe de esta historia retorcida. «¿De qué hablas?». Carlos apenas podía comprender. La voz de Sofía llenó el aire con un nuevo poder. «Raúl fue quien me salvó, Carlos. Todo este tiempo ha estado protegiéndome». Las piezas comenzaron a encajar en su mente. «Y tú, Juan, solo eres un peón. Nunca tuvimos la intención de dejarte ganar». El rostro de Juan
se transformó en una máscara de desesperación. «No puedes hacer esto. Eres una niña de la calle». «No soy solo eso», gritó Sofía. La luz en sus ojos brillaba con fuego. «Soy más, y tú nunca lo entendiste». Antes de que Carlos pudiera recuperarse, un súbito temblor recorrió el callejón, como si el suelo mismo se oponía a la revelación. Una explosión resonó a lo lejos, y las sombras se alargaron. Todo se tambaleaba. Carlos comprendió que estaban en medio de algo mucho más complejo, una intriga mortal donde él era una pieza que encajaba en un rompecabezas oscuro. Sofía había estado en el centro de todo, y de repente, las alianzas que había creído ciertas se desmoronaban. ¿Quiénes son ellos realmente? Carlos necesitaba respuestas, y el tiempo se estaba agotando. Un nuevo grito interrumpió sus pensamientos. Era el grito de alguien más, pero no provenía de ellos. Era un eco lejano, un clamor que resonaba en el horizonte. Las luces del callejón comenzaron a parpadear y el pánico se desató de nuevo. Tenía que actuar o perderlo todo. El misterio se multiplicaba. Todo lo que pensaba saber se evaporaba. La realidad se desdibujaba y las condiciones de la batalla apenas comenzaban. Un solo pensamiento oscureció su mente. ¿Qué venía después? Carlos se quedó paralizado. La tensión era tan palpable que podía cortarse con un cuchillo. Juan, con el arma en mano y una mirada que mezclaba rabia y miedo, esperaba, listo para atacar. A su alrededor, los hombres armados formaban un círculo, sus sombras alargándose y fusionándose en la penumbra del callejón. Javier se colocó entre Carlos y Juan. «No lo hagas, esto no te beneficiará», le advirtió, su voz profunda resonando con firmeza. Pero Carlos no podía quitar su mirada de la cara distorsionada de Juan. Veía su odio arder, y la amenaza flotaba en el aire como un nubarrón oscuro. «Lo siento, Carlos», dijo Juan, su voz temblando. «Este es el fin». «Pero no puedo dejar que toques a Sofía. Ella es mi única oportunidad». «¿Tu oportunidad para qué?» «¿Para qué, Juan?» Carlos no podía contenerse. «Eres un traidor. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué ahora?» En ese preciso instante, el sonido de un disparo reverberó en el aire, y el tiempo pareció detenerse. Carlos se giró. Un tirador oculto disparó desde el lado opuesto del callejón, impactando a Juan en el hombro. Con un grito desgarrador, cayó al suelo, el arma volando de su mano. El caos estalló. Los hombres armados reaccionaron, desatando una lluvia de balas, y la escena se convirtió en un infierno de alarmas, gritos y pánico. «¡Corre!», gritó Javier, empujando a Carlos hacia la salida del callejón mientras el disparo desencadenaba una explosión de caos. Carlos, atrapado entre el miedo y la confusión, apretó los dientes. Necesitaba encontrar a Sofía. «¡Sofía!», gritó una vez más, pero su voz se perdió entre el fragor. En medio del descontrol, la figura encapuchada que había visto antes volvió a aparecer como un fantasma, manteniendo su mirada fija en Carlos. «Ven conmigo», ordenó. Su voz resonaba con urgencia y determinación. Sin pensar, Carlos siguió a la figura, su corazón latiendo con fuerza. La figura, con una agilidad impresionante, llevó a Carlos hacia una puerta lateral que daba a un oscuro pasadizo. «¿Quién eres?», preguntó Carlos, pero la figura solo lo miró y apretó el paso. «Tiempo de preguntas no hay. Sofía necesita tu ayuda, y tú eres la clave», dijo, girándose brevemente antes de seguir corriendo. La fría brisa del pasillo apenas le dio espacio para procesar todo. ¿La clave? ¿Qué significa eso?, se preguntaba. Pero las palabras se ahogaron en el ritmo frenético de su mundo, derrumbándose a su alrededor. Emergiendo de la oscuridad, llegaron a una habitación escondida, y allí estaba Sofía, de pie, completamente serena en medio de la tormenta. El destello que emanaba de ella había cambiado. En sus ojos ahora había algo profundo y antiguo. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó,
y su voz resonó con una autoridad que parecía más allá de su edad. El giro en su tono hizo que Carlos retrocediera un paso, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. «Sofía», comenzó a decir Carlos, aturdido. «Tú...» «No tengo tiempo para explicaciones», interrumpió ella, sus ojos azules brillando con intensidad. «Lo que viene no solo nos involucra a nosotros, es más grande. Carlos, aquellos hombres vienen por algo que tú ni yo entendemos del todo. Es un legado que hemos heredado. Debemos salir de aquí. Ahora». La figura encapuchada dio un paso al frente, y en un movimiento rápido, se quitó la capucha. Carlos se quedó sin aliento. Era la mujer que había estado buscando desde que Sofía apareció en su vida. Era Valeria, la antigua aliada de Raúl, y esa revelación le sacudió el mundo. «¿Tú?», susurró Carlos, su mente luchando por conectarlo todo. «¿Qué significa esto?». «No tenemos tiempo. Sofía, tú eres la heredera», dijo Valeria, y las palabras cayeron como un rayo. La mirada de Sofía se endureció, y un brillo inquieto apareció en sus ojos. «Eres la única que puede activar el poder del legado». Carlos apretó los puños, luchando con la montaña de revelaciones. «¿Qué legado? ¿Qué poder? ¿Por qué no me lo dijiste antes?». «Porque necesitábamos que estuvieras listo», replicó Sofía, su voz clara y potente. «Lo que vengo arrastrando, lo que muchos desean, depende de nosotros». Carlos sentía que el suelo se desvanecía. Todo lo que conocía se rompía alrededor de él en un instante. Sofía, una niña mendiga, era la clave de un antiguo legado, algo que podría cambiar el destino de todos. Y fuera del refugio oscuro, pasos resonaban, las sombras se acercaban, se avecinaba una tormenta aún mayor, y el verdadero enfrentamiento estaba por comenzar. Cada latido de su corazón decía que no era solo su vida en juego, sino un misterio gigante que se desenredaría aterradoramente, arrastrándolos a todos. ¿Podría cargar este peso? ¿Estaría listo para lo que vendría después? El tiempo se extinguía, y la urgencia aumentaba en una espiral sin fin. Todo lo que creía conocer estaba a punto de volverse una dura realidad. Carlos sintió el aire cargado de tensión. La habitación era como una olla a presión. Sofía, con su voz potente, parecía lista para enfrentar cualquier adversidad. Pero el eco de las palabras de Valeria resonaba en su mente, y el miedo se entrelazaba con la esperanza. «Eres la heredera». Su corazón latía con fuerza. Entonces, de repente, un sonido sordo cortó la atmósfera. Un disparo. «¡Cúbrete!», gritó Javier, empujando a Sofía y Carlos hacia el suelo. Todo sucedió tan rápido que Carlos no pudo procesar. La figura encapuchada cayó al suelo. Un charco de sangre se extendió bajo su cuerpo. Confusión y horror se apoderaron de él. «¡No!», gritó Sofía, desesperada. Carlos levantó la vista. El caos explotó a su alrededor. Juan, esencialmente recuperado, había disparado con una sonrisa de triunfo. «¿Creías que esto se acabaría tan fácil? Este es solo el comienzo». Su voz aterciopelada estaba impregnada de venganza. La realidad estallaba como un globo, y la incertidumbre invadió el ambiente. Sofía se lanzó hacia la figura caída. «¡No, por favor! ¡Despierta!». Su voz temblaba, y un nudo se formó en la garganta de Carlos. La tensión se palpaba. Era como si el tiempo se hubiera detenido, con el eco del disparo reverberando en sus oídos. Los hombres armados de Juan comenzaron a avanzar. Su mirada era amenazante. «¿Qué esperas, Juan? ¡Termina con ellos!», gritaron. «Agárrenlos», ordenó Juan, pero justo en ese instante, el rostro de la figura encapuchada se iluminó con claridad. Carlos se quedó petrificado. Era Valeria, pero no estaba muerta. Abrió los ojos y sonrió débilmente. Y entonces levantó la mano hacia el cielo. La luz comenzó a brillar alrededor de ella, como si estuviese llamando algo. Carlos sintió un estremecimiento recorrer su piel. La habitación giró en una espiral de horror y expectativa. «¡Sofía!», gritó. Pero la niña estaba completamente absorta por la visión de Valeria. «Es hora de recordarlo todo»,
dijo Valeria, su voz resonando con una fuerza sobrenatural. De repente, el aire se volvió eléctrico. Una ola de energía recorrió el lugar, sacudiendo a todos. Los hombres armados se congelaron, mirándose unos a otros, atónitos. «¿Qué es esto?», murmuró uno de ellos. Sofía se aferró a la mano de Valeria, y un destello de luz estalló de una manera catastrófica. Carlos cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, la escena había cambiado drásticamente. Estaban en un entorno completamente diferente. Un vasto campo con árboles altísimos. La luz del sol brillaba cálidamente. ¿Qué acababa de pasar? ¿Era una ilusión? ¿Dónde estamos?, preguntó Carlos, su voz temblando, mirando a Sofía, que también lucía desconcertada. «Es una dimensión diferente», explicó Valeria en su nuevo papel de guía. «Una capa entre este mundo y el otro. Aquí puedes aprender lo que realmente eres». «¿Pero y Juan?», preguntó Sofía, buscando a su antiguo peligroso enemigo. En un parpadeo, Carlos sintió una nueva oscuridad acercándose, y Juan apareció en la bruma. «¿Qué pasó? ¿Dónde demonios están?». El horror en su rostro se tornó en furia. Su rabia fue palpable. Todo lo que Carlos había supuesto sobre la situación se fracturó. Juan, expuesto ante ellos, parecía vulnerable. «No puedes vencerme, nunca lo harás», rugió, pero su voz temblaba. «No estás listo para lo que se viene, Carlos. No sabes nada de la fuerza real que está por llegar». Sofía tensó su mano contra Valeria, y el clima cambió de nuevo. Carlos se dio cuenta de la verdad que se estaba revelando. Juan, el enemigo, también era un peón en un juego mucho mayor. Justo cuando pensaba que la situación no podría empeorar, un estruendo resonó, y la tierra comenzó a moverse. Odo se sacudió, y el cielo oscureció repentinamente, como un mal presagio inminente. Entonces, en el silencio que siguió, la voz de Valeria resonó. «La verdadera batalla está por comenzar, y no somos los únicos aquí con secretos oscuros». Las últimas palabras de Valeria colocaron una sombra sobre el ambiente. ¿Qué significaba eso? Carlos sintió que su mundo se desmoronaba de nuevo. El legado, la verdad de Sofía, su conexión con Juan, todo estaba a punto de desatarse en una tormenta huracanada. ¿Quién era el verdadero enemigo? ¿Y qué estaba realmente en juego? El aire se volvió denso, y el caos amenazaba con consumirlos. Carlos sentía que todo se desmoronaba alrededor de él. Sofía, con una mirada de determinación, sostenía la mano de Valeria, mientras Juan gritaba en un rincón, junto a la figura caída. La tensión era casi eléctrica, y Carlos sabía que el tiempo se agotaba. «No podemos quedarnos aquí», gritó Javier, empujando a Sofía mientras giraba hacia Carlos. «Debemos movernos antes de que esto explote». Pero justo cuando Carlos iba a actuar, un sonido profundo retumbó desde el cielo, como un trueno aterrador. Un oscuro portal se abrió en el aire, absorbiendo la luz del día. Carlos contuvo la respiración. Era como si el universo estuviera haciendo un reclamo, un estruendo inmenso que los abrumaba y los paralizaba. «Sofía, no mires», ordenó Valeria. Pero era demasiado tarde. La luz del portal iluminaba todo en su alrededor, y la figura encapuchada comenzó a levitar lentamente. Era como si el aire mismo la empujara hacia arriba. «Sofía, tienes que recordar», dijo Valeria, su voz volviéndose grave mientras miraba al portal. «Valeria», gritó Carlos, «¿qué está pasando?». Pero antes de que pudiera recibir una respuesta, el portal escupió una sombra enorme. Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era una criatura, con ojos llameantes y el cuerpo cubierto de un humo denso, oscureciendo la luz que quedaba. Juan retrocedió, su rostro desencajado de terror, y por un instante la valentía que solía tener se desvaneció. La criatura habló con una voz profunda que resonó en el aire. Buscaban respuestas, pero lo que han encontrado es peor de lo que imaginan. Cuando pronunció esas palabras, la sombra se abalanzó sobre Juan, quien rápidamente intentó correr, pero el terror lo paralizó.
Justo cuando pensó que todo había terminado, un brillo dorado apareció en las manos de Sofía. «No, déjalo», gritó Sofía, y lo que sucedió a continuación detuvo el tiempo. Un destello de luz salió de sus palmas, golpeando a la criatura y llenando el callejón con un brillo deslumbrante. La criatura rugió, su forma temblando, pero en un segundo el ataque se detuvo. «¿Qué has hecho?», rugió. Sofía avanzó con un aire de confianza que Carlos nunca había visto en ella. «He despertado mi verdad», contestó. Era como si una chispa dentro de ella se hubiera encendido con toda su fuerza. Sin embargo, el giro más impactante llegó en ese instante. Juan, que todavía permanecía temblando en el suelo, se levantó lentamente y la sombra se volvió hacia él. «Juan», pudo escuchar la criatura murmurar. «¿Estabas listo para el sacrificio?». Carlos frunció el ceño. «¿Sacrificio? ¿De qué hablas?». Las palabras de Juan las pronunció como un eco de sacrificio. «Siempre fui parte de esto. No soy solo un peón, soy un legado. Y tú también». Les lanzó una sonrisa siniestra, su rostro iluminado por la luz dorada que emanaba de Sofía. Era una expresión que Carlos nunca había visto, como si toda la valentía que había en él se desvaneciera. La revelación lo golpeó. «No, no puede ser», retrocedió, sintiendo el impacto de la traición llenar su corazón. Juan, con su voz temblando de risa, agregó: «Tu pequeño secreto nunca fue un secreto. Todo estaba planeado, y ahora que Sofía ha despertado, el verdadero poder será mío». «No puede ser serio», dijo Carlos, mirando a su antiguo adversario, ahora revelando una naturaleza que había mantenido oculta en las sombras. Mientras todo esto ocurría, la criatura comenzó a desvanecerse, siendo consumida por la luz de Sofía. Pero la revelación de Juan fue lo que realmente afectó a Carlos. Ella no es solo una niña. Su poder es nuestro, el legado de nuestros ancestros. De repente Carlos sintió un giro en el estómago. Todo lo que había creído verdadero se tambaleaba. ¿Era Juan en realidad parte del juego? «Cierra la puerta, Sofía», susurró Valeria, intentando estabilizar la situación. «Debemos cerrar esto antes de que sean demasiado fuertes». Carlos miró a Sofía, y en ese instante entendió que estaba atrapado en una red de secretos mucho más compleja de lo que había imaginado. Las sombras acechaban, y la pregunta más devastadora llenó su mente. ¿Podría confiar en alguien a su alrededor? La luz comenzó a desvanecerse con un ritmo desesperado, y el caos en el callejón se intensificaba nuevamente. Mientras el universo se reconfiguraba ante sus ojos, la verdadera batalla comenzaba. ¿Era Juan enemigo o amigo? ¿Qué significaba para Sofía ser una heredera de un legado tan aterrador? La visión del portal aún brillaba, absentemente atormentadora. Carlos estaba en medio de un mensaje que podría cambiar el destino de todos ellos para siempre. La luz del portal resplandecía intensamente, mientras la criatura sombra retrocedía. Sofía, en un acto de valentía que Carlos nunca habría imaginado, levantó con fuerza los brazos, desatando una energía que llenó el aire. La criatura empezó a fragmentarse, como un espejismo bajo el calor del sol. Juan, paralizado por la sorpresa, retrocedió. Sus ojos reflejaban la mezcla de miedo y desesperación. «Esto es solo el comienzo», gritó, pero sus palabras se ahogaron en el resplandor de Sofía. Carlos, sintiendo el impulso del momento, se unió a ella levantando las manos en un gesto de apoyo. «Lo logramos, Sofía. El poder está contigo». Las sombras se disiparon lentamente, y con cada segundo la atmósfera volvió a estabilizarse. La luz se volvió más suave, pero el eco de un estruendo aún resonaba en sus almas. Sofía giró hacia Carlos, y sus ojos, que antes estaban llenos de incertidumbre, ahora brillaban con confianza. «Esto no se ha acabado. Hay más que enfrentar». Valeria, aún cansada, se acercó. «Debemos cerrar el portal. Si no lo hacemos, la criatura regresará y la conexión se volverá más fuerte». Con manos temblorosas,
Sofía asintió y se acercó al portal aún titilante. «Juntos», murmuró, y Carlos sintió que cada fibra de su ser se unía a ella. Una oleada de energía fluyó entre ellos, uniendo pasado, presente y futuro. «No estás sola en esto. Ahora», gritó Valeria. En ese instante, Carlos y Sofía ajustaron sus manos, fusionando su fuerza. Un destello de luz brotó de sus palmas, envolviendo el portal en un resplandor blanco. La sombra se disolvió, y con ella, el poder maligno comenzó a desvanecerse. Carlos sintió que algo profundo se movía en su interior, como si una carga se liberara. El legado, ese peso que había sentido constantemente, comenzaba a tomar forma en algo más liviano, algo que podían manejar. Finalmente, con un último grito de unidad, la luz consumió el portal, cerrándolo con un estallido final que resonó como un eco de victoria. Los hombres armados, despojados de su propósito, se desvanecieron con el terror en sus ojos. Juan cayó de rodillas, su rostro descompuesto, como si toda su fortaleza se desmoronara en un instante. La calma volvió al callejón, una tranquilidad nueva. Carlos y Sofía quedaron de pie, las manos aún unidas. Ella quebró el silencio. «Lo hicimos. Pero aún hay tanto que entender». Carlos respiró profundo. «¿Y ahora qué?». La pregunta flotaba en el aire, cargada de incertidumbre. Sofía sonrió suavemente, un brillo de esperanza en sus ojos. «Ahora comenzamos a descubrir la verdad juntos. Hay más de nosotros de lo que creíamos». Valeria los observó, una mezcla de orgullo y preocupación cruzando su rostro. «Pero no podemos bajar la guardia. Siempre existirá la amenaza, y con el conocimiento viene la responsabilidad. Debemos prepararnos». Las palabras de Valeria calaron hondo. Carlos pensó en todo lo que habían vivido, la pérdida, la traición y el sacrificio. La vida que conocía había quedado atrás, pero algo nuevo florecía, lleno de oportunidades que nunca imaginó. Mientras se alejaban del callejón, el cielo se despejó. Los rayos del sol iluminaban su camino. Carlos miró a Sofía, y en su mirada vio a una amiga, a una guerrera que luchaba por su futuro. La distancia que una vez existió se evaporó. «Estamos juntos en esto», afirmó con determinación. Al salir, unas vibraciones familiares resonaron en su bolsillo. Sacó el teléfono y vio un mensaje de un viejo amigo. «Carlos, ¿todo bien? Necesito hablar de los nuevos contratos». Sin embargo, en su mente, sabía que el mundo estaba cambiando. Este no era su viejo proyecto, era el comienzo de algo monumental. Los vientos soplaron detrás de ellos, no solo como un aviso, sino como una promesa de nuevos comienzos. Algo infinitamente más grande que ellos estaba por desplegarse, un camino que abriría puertas. Y mientras se alejaban, Carlos miró hacia adelante, sintiendo su destino entrelazado con el de Sofía, Valeria, y un mundo lleno de secretos aún por descubrir. Pero antes de que siguieran, se detenía un momento para recordarle a todos, desde el fondo de su corazón. No olvides suscribirte ahora mismo al canal. Este es el momento para mostrar tu apoyo. Dale a ese like. Vamos, por favor. Tu ayuda alimenta el algoritmo. Y no te vayas sin inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías acerca de esto. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Tú necesitas ser parte de esta comunidad. No esperes ni un segundo más para apoyar y estar preparado para las próximas historias exclusivas que vienen. Vamos, hazlo ahora.